Te damos tantas gracias, Señor, por hallarnos aquí en este lugar que llamamos la casa de oración, sabiendo, Padre, que tú no habitas en templo hecho de mano de hombres, sino que tú habitas en el corazón del hombre. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, oh Dios, lleno de falencias, lleno de debilidades y con mucha humanidad, para deshacernos de ellas, Señor, y pedir que nos puedas ayudar a ser mejores cristianos, a ser mejores hermanos, a ser mejores amigos, a ser mejores ciudadanos y a ser mejores hijos de Dios. Sabemos, Padre, que si hay simiente en nosotros, Padre mío, hay algo que vivificar, oh Dios. Pero si no hay simiente en nosotros, no hay nada que vivificar. Porque creemos, Padre, que cada hijo de Dios es una simiente del Padre. Y algunos, Padre, han andado extraviados en sendas erradas. Señor, como yo, como la iglesia, como los hermanos, Señor, perdidos en el mundo, como dice la Escritura, muertos en delitos y en pecados. Pero, Padre, cuando nos cruzamos en el entronque del camino, Señor, y nos topamos contigo, Señor, nuestras vidas fueron cambiadas. Señor mío, y te damos gracias en esta hora, porque gracias a ti, Señor, somos lo que somos. No somos todavía lo que debemos de ser, pero sí hemos sido cambiados. Te damos gracias por cada uno de los asistentes, Señor, y te rogamos que lo bendigas poderosamente a cada uno de los que están aquí, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ame a Dios diga amén. El que ame a Dios diga gloria a Dios. Aleluya. La Escritura de San Juan 5:24. Gracias a Dios por los niños, gracias a Dios por los músicos, gracias a Dios por las profesoras, gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Y esperamos ser ricamente bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras buscan las Escrituras, amén, le damos gracias a Dios que se encuentra con nosotros, familiares de la hermana Laura, amén, nuestro hermano Jaime Ramírez y nuestra hermana Marcela Guerra. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendito sea el Señor. Y también está con nosotros nuestra hermana Laudelit. Amén. Que nuevamente ha venido para la gloria del Señor. Dios la bendiga, mi hermanita. Dios la guarde. Y espero que el Señor nuestro Dios esté solucionándole todos sus problemas. ¿Cuánto aman al Señor? Amén. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, bendito sea Dios. El cántico muy precioso. Como el árbol cae, así se queda. Así dice la Escritura. Amén, el ser humano, amén, como cae, así se va a quedar. Amén, algunos piensan que al ser trasladados, amén, y la muerte los hará diferente. Amén, pero no, como cae el árbol, así se queda, dice la Biblia. Amén, así que por lo tanto, si tú no cambias aquí, amén, estamos hablando en esta atmósfera, amén, si no cambias en este mundo, amén, nunca cambiarás jamás. No vas a cambiar jamás, porque si en ti no hay simiente, amén, simiente significa semilla, simiente significa carozo, simiente significa generación, simiente significa descendencia, y si en ti no hay simiente, pues Dios no tiene nada que vivificar. Amén, pero si en ti hay simiente, hermano, Dios vivificará esa simiente que está sembrada en ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas estado en el lodazal del pecado. Amén. Si eres simiente de Dios, eso saldrá a vida. Porque eso significa de que tú eres un heredero de Dios. Y si eres heredero de Dios, hermano, tu nombre está registrado. Amén, y las herencias te pertenecen. Y no hay demonio, no hay infierno que pueda quitarte la herencia que Dios puso en ti antes de la fundación del mundo. Oh, aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser simiente de Dios? Juan, el capítulo 5, el versículo 24.
hasta el versículo 29. Leemos entonces uno y uno en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, como decir de verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre Dios, estamos infinitamente agradecidos estos 4 versículos. Y Padre, estamos muy felices de saber que hemos oído la voz de Dios. Bendícenos ahora por tu palabra. Pido permiso a la autoridad de ese Espíritu Santo de Dios para entrar a hablar de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Únenos en un solo espíritu y te invito a bajar a este lugar, visitar nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ama a Dios diga amén. Oh, aleluya. Tomen asiento. Quizás para algunos o para los familiares de nuestra hermana Laura sea extraño el aplaudir. Muchas veces la gente piensa que el aplauso pertenece al mundo, pero la escritura de Salmo 47 y otro salmo más dice: pueblo todo, batid las manos. Y entonces lo que el diablo ha hecho, amén, es batir las manos, amén, para las proezas y para las cosas que son del mundo. Pero nosotros batimos mano en agradecimiento a Dios, porque le amamos a Dios y porque es una expresión, como decir gloria a Dios, es como decir aleluya. Porque cuando usted dice gloria a Dios, usted no simplemente está diciendo gloria a Dios. Usted está diciendo: tú eres mi amado, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Redentor. Cuando usted dice amén, usted está diciendo: eres mi gobernador, eres mi Dios. Entonces simplemente decimos amén, pero en la expresión del amén van muchos sentimientos. Van muchas cosas, hermano, que encierran una gratitud hacia Dios. Porque nosotros estamos agradecidos de que Dios nos haya traído al camino de Dios. Porque si no estuviéramos en el camino de Dios, quizás estuviéramos en una doctrina, quizás estuviéramos en algún lugar creyendo que estamos bien y estamos contrarios a la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho basarnos a nosotros netamente en la palabra de Dios. No somos una religión, no somos un grupo llamado tanto, amén, sino que somos, amén, un grupo de creyentes, hermanos, que nos asociamos a las Sagradas Escrituras. Y como dice la Escritura, Amós 3, verso 7, el Señor nuestro Dios no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Y nosotros le damos gracias a Dios, hermano, de que tenemos un profeta de la palabra, en Malaquías 4:5, que desveló Apocalipsis 17, desveló Lucas 17:30. Y creemos en la manifestación del Hijo del Hombre, porque cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Y creemos que esa fe está, hermano, en el corazón de ustedes. Y por esa fe ustedes producen a 30, ustedes producen a 60 y otros producen a 100. Así que le damos gracias a Dios
que quizás mi hermanita y quizás mi hermanito es un poquito más calmado, no produce a 100, amén, no produce a 60, pero produce a 30. Y lo importante es a 30. Amén. Lo importante es a 60 y lo importante es a 100. Aleluya. ¿Creen ustedes que habrá creyentes que producen a 60, que producen a 100? Yo lo creo con todo el corazón. Porque cuando un hombre de Dios se vacía, Dios puede hacer algo grande con él. Así que le damos gracias a Dios porque nosotros estábamos a la orilla del camino, no teníamos empleo, nadie daba un 5 por nosotros, éramos pecadores, estamos descarriados, muertos en delito y en pecado, pero le damos gracias a Dios que Él nos dio vida y Él nos ha contratado. Él nos ha contratado y promete pagarnos el mismo salario que le pagó a los demás. El mismo salario que recibió Moisés, el mismo salario que recibió Josué, el mismo salario que recibieron los profetas, el mismo salario que recibieron los apóstoles, el mismo salario que recibieron los mensajeros, lo recibimos nosotros. Aleluya. Amén. Y ese salario es el bautismo del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo morando en su corazón. Así que le dan un aplauso a Dios. Aleluya. Venimos hablando de un hombre llamado Zaqueo, un hombre rico, un hombre adinerado, amén, un hombre que tenía comunión con el Sanedrín, tenía comunión con la gente, él era muy sabio, pero algo había ocurrido en la familia, amén, de este hombre llamado Zaqueo. Sucedió que la esposa de Zaqueo, hermano, fue a un culto, amén, de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y sucedió que al llegar a ese lugar, esta mujercita llamada Rebeca, si no me equivoco, hizo contacto con él, hermano, y esa mujer traía un magnetismo. Esa mujer venía imantada para que cuando se topara con Jesús, se pegara a él. Alabado sea Dios. Y entonces esta mujer lo vio accionar, lo vio moverse. Amén. Ella era una mujer de mucho dinero, por causa de que su esposo tenía mucho dinero. Y entonces ella, al ver a Jesús accionando, discerniendo los pensamientos, viendo la forma en cómo él se movía, él dijo: estos son de una manera diferente. Amén. No como los judíos, como los rabinos, que se paran en la cátedra de Moisés. Amén. Que dicen las cosas de la Escritura, que yo estoy obligado a vivirlas, pero ellos dicen y no hacen. Sino que encontró que Jesús era un hombre que decía y él hacía, aleluya. Y encontró que los que lo rodeaban a Jesús, ellos también hacían la palabra. Y eso eran 11 hombres que habían sido encontrados en el lodazal del pecado, hermanos, unos por allí, otros por allá. Y Dios lo había llamado para integrar la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ella, amén, esta mujer llamada Rebeca, vio accionar a Jesús, a discernir los pensamientos y ver que conocer la intención del corazón de los hombres. Y ella, hermano, vio que allí estaba un verdadero profeta. Y le comenzó a ser revelado a ella de que la escritura hablaban de los pergaminos, de los mismos que le enseñaban, de que tendría que venir el Mesías. Y cuando él venga haría todas esas cosas. Entonces su corazón comenzó a saltar y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y ya no solo lo aceptó como Salvador, sino que lo aceptó como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso, como el Logo, el Verbo, el regalo de Dios que había sido enviado para el beneficio de ellos. Alabado sea Dios. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar para este hombre llamado Zaqueo. Amén, porque la mujer ahora no era más mala, era más buena, era más cariñosa, era más amorosa. Porque cuando una mujer de Dios se convierte para Dios, ella no, hermano, no es una... ella se convierte en una mujer idónea, una ayuda, una comprensiva. Amén. Y también lo creo en el hombre, que cuando él se convierte a Dios, yo creo que él sabe que la mujer tiene el mayor peso, amén, de la casa.
Porque a veces nosotros solo tenemos el peso de proveer para la casa. Algunos trabajan una pala, algunos trabajan en distintos trabajos para proveer para la casa. Pero la mujer es una ama de casa. Ella tiene que lavar, ella tiene que planchar, ella tiene que cuidar hijos, ella tiene que, hermano, saber de economía. Amén, para que con los pesitos que le den para la feria, hermano, pueda alcanzar para todo. Amén, ella tiene que hacer magia, amén, para poder mantenerse. Amén, y ella verdaderamente es una gran persona y sin ella no somos nada. Yo sin ella andarían por allí los calcetines sucios, la ropa sucia, todo tirado en el suelo. Pero yo le doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado. Amén, porque una buena mujer, una buena cristiana es una ayuda para uno. No es una carcoma para los huesos, hermano, no es un daño para el corazón, sino que es un deleite. Y un cristiano que tiene una buena mujer no quiere ir a una cantina, no quiere ir a la cancha de fútbol, no quiere andar con los peloteros, él no quiere salir con la gente, él quiere llegar a la casa, es donde está su amada. Bendito sea Dios. Pero algo había pasado en esta mujercita. Amén, porque ahora esta mujercita se había convertido, era más cariñosa, era más bondadosa, y lo único que ella deseaba es que él la dejara ir a esa clase de culto, porque esa clase de culto era diferente a los cultos que ella había nacido y había sido criado en el judaísmo y en todas esas cosas, pero ella ahora quería estar donde estaba Jesús. Y entonces él comenzó a sentir algo extraño con respecto a su mujer. Amén. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Y él había sido enseñado en toda la doctrina, en todos los pergaminos, en todas las cosas de los judíos. Amén. En todas las cosas de Gamaliel, en todas las cosas de todo el Sanedrín. Y entonces él pensaba que Jesús era uno falso, porque el pastor se paró por delante y comenzó a hablar mal de esa gente. Y entonces recibió cierta influencia y de los que congregantes cuando se iban de la iglesia murmurando acerca de Jesús de Nazaret. Entonces él quería desenmascarar a Jesús. Este hombre se llamaba Zaqueo y quería desmascararlo. Quería mostrarle, amén, a la gente cuán falso era Jesús. Y entonces él se enteró que Jesús iba a pasar por ahí, porque su esposa, amén, le había comunicado. Y el corazón de ella estaba tan feliz porque él iba a pasar por ahí. Pero Zaqueo estaba tan enojado, amén, que quería enfrentarse a Jesús cuando entrara por la entrada de la ciudad y, hermano, parar a Jesús y descubrirlo quién era. Pero le damos gracias a Dios, hermano, que esa mujer había estado orando por su esposo. Y este hombre estaba muy inquieto y esta mujer había hablado con Jesús y Jesús le había dicho, cuando él se ponga inquieto, cuando él se ponga a responder mal, cuando eso significa ese nerviosismo de que algo Dios ya está haciendo en el corazón de él por causa de tu oración. Así que ya lo conocimos en el culto del jueves, nos dimos cuenta que él se arregló, él se puso buena pinta, amén, y el mejor perfume, y la mujer le dijo, Zaqueo, ¿por qué te levantaste tan temprano? Pues entonces él le dijo, que quiero tomar aire, amén, pero bien terneado, amén, podía tomar aire, hermano, hasta de bata, pero él, hermano, quería ver a Jesús. Algo pasaba en él también. Amén, estaba aconteciendo algo. Él quería desmascararlo para decirle a esa mujer que no fuera más a ese culto. Amén, porque ese hombre era falso. Como muchas hermanas que tuve aquí, amén, los maridos querían que fuera a cualquier iglesia, pero no a esta iglesia. Amén, porque yo era falso. Amén, y sucede que todo hombre de Dios, hermano, que predica la palabra, siempre hay alguien que se opone a lo que él dice. Bueno, fue así entonces en que este hombre quería desenmascararlo para que su esposa no fuera nunca más al culto de este hombre llamado Jesús. Y viniera al Sanedrín y se reuniera en las congregaciones y él se engalanara en medio de sus amigos con una mujer santa, con una mujer humilde, porque un hombre que tiene una mujer humilde, una mujer santa, eso engalana al hombre. Eso lo hace al hombre algo glorioso, porque detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Pues entonces esta mujercita, hermano, había hecho contacto y ahora estaba pasando el Zaqueo por ese problema. Y el título del mensaje para hoy día es: Zaqueo
venía magnetizado a la palabra de la hora. Y estamos nosotros muy agradecidos de Dios porque nosotros veníamos magnetizados para recibir la palabra de la hora. Y hemos sabido en todos los tiempos y en todos los periodos, desde el año 53, amén, al 170, Dios lidió con Pablo, amén, 170 al 312 con Irineo, amén, 312 al 606 con Martín, amén, luego del 606 a 1520 con Colombo, amén, luego Lutero en la Reformación, 1520, 1750, amén, y luego 1750, 1906 con Wesley. Amén, en 1906, amén, apareció el movimiento pentecostal, Dios lidiando con hombres que podían discernir los pensamientos, que podían conocer el corazón de la gente, amén, y que podían decirle al trabajador cuando iba con la olla del pecado que él había hecho en su casa, de cómo había maltratado a su mujer, de cómo maltrataba a sus hijos, y estos hombres eran discernidos y se ponían a la fila de estos hombres que salían a predicar. Pero hoy en día usted los puede ver predicando en la calle, no hay nada de poder. Hay solo conocimiento, no hay nada que atraiga, amén, porque mucha gente de ellos han desprestigiado el evangelio. Como también muchos pastores, amén, de los grupos llamados pentecostales y de diferentes grupos, hermanos, han desprestigiado el evangelio de Dios. Porque lo han hecho, hermano, verdaderamente un lugar de comercio, un lugar donde verdaderamente, hermano, se ha convertido en una guarida de demonios. Bendito sea Dios. Entonces, el título del mensaje es, Zaqueo venía magnetizado a la palabra de la hora. Y quiero decirle que yo creo que hay un lidiar de Dios para esta hora. Y el lidiar de Dios es trabajar con un grupo de personas que venían deformadas, llenas de pecado, amén, para limpiarlos, para lavarlos y para subirlos en el rapto. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que el mensaje de la hora es trabajar con la gente, porque hay un día glorioso en que Él vendrá y nosotros volaremos como palomas al palomar. Ahora, lo único que necesita una persona de Dios es llegar a la encrucijada, amén, para cruzarnos con Dios en el camino. Cuando nosotros veníamos caminando, yo era un buen muchacho, amén, juguetón, travieso, amén, pecador, amén, hermano, pero un día me crucé con el Señor. Y ese día que me crucé con el Señor, teniendo muy poca edad, amén, hermano, algo se magnetizó a este hombre llamado Jesús. No lo conocía, no sabía cómo era, no sabía qué se parecía, no sabía que tenía mano, no sabía que tenía ojo, no sabía que tenía cuerpo, no sabía que hablaba, amén, pero el magnetismo me llevó hacia Él. Y yo creo que ustedes, cuando conocieron a Dios, cuando se cruzaron en el camino de Dios, ustedes fueron magnetizados al Dios Todopoderoso. Y le damos gracias a Dios que Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Oh, aleluya. ¿Qué es una encrucijada? Es un cruce de camino. Allí fue cuando Dios intervino en su vida. En ese cruce de camino, cuando nos cruzamos con Jesús, fue cuando Él intervino en nuestras vidas. Amén. Y todos los verdaderos hijos de Dios se encuentran un día en ese cruce de camino, en esa encrucijada. No en un pensamiento, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él es mi Salvador. No, porque llega la hora en que un hijo de Dios se encuentra en el cruce de camino con Dios. Porque Dios no es un pensamiento bueno, Dios es una realidad. Él vive, aleluya. Entonces Dios intervino en la vida de todos los profetas, en la vida de Moisés, en la vida de Pedro, en la vida de Irineo, Martín, Colombo, Lutero, en la vida de William Branham, en la vida de todos los hombres de Dios. Dios intervino, y Dios intervino en la vida tuya cuando Él se cruzó en tu camino. Entonces yo tengo un magnetismo en Laguna Verde, tengo un magnetismo y acostumbro a recoger las cosas con ese magnetismo. En forma más sencilla es un imán.
Y yo le hablé a Carlito Esteban acerca del imán. Y le dije, Carlito Esteban, esto atrae los metales. Y si tú quieres que imantar algo, tú tienes que allegarlo a esto. Entonces puse el destornillador allí y lo dejé un ratito en el imán. Y luego saqué el destornillador y tomé un perno y el pernito se agarró del destornillador. Y pues entonces de repente se soltó. Es que no tenía mucho imán. Había que imantarlo más. Entonces todo predicador debe tener un imán. Amén. Para imantar a otros metales que son metales. Amén. Pero si tiene poco imán, se soltarán. Y su enseñanza llegará hasta allí. Por eso es que si usted encamina a alguien hacia Dios, usted tiene que encaminarlo hasta cuando esa persona ya esté segura en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pues entonces le enseñé eso a Carlito y bueno, eso ya pasó. Amén, pero hace unos 4 días atrás estaba con mi esposa en la parcela, estábamos allí tranquilos, hermano, gozoso, y yo hice unos trabajitos y cayeron algunos tornillos y pues entonces ella empezó a barrer y entonces le dije, vaya a buscar el imán. Ah, dijo, de veras, porque ella quería botar esa basura, ella le quería botar, dijo, botemos esto. Le dije, no, si eso sirve. Y yo le enseñé para que eso servía. Pues entonces ella agarró el imán y lo trajo para acá. Y lo puso allí en la pala. Le dije, no, le dije, porque va a levantar toda la basura. Y me dijo, ¿cómo? Sí, le dije, mire. Entonces ella lo puso allí y lo levantó y salió toda la basura. Entonces le dije, primero lo que tiene que hacer es hacer un lado la basura. Es desparramar la basura para un lado, hermano, y entonces usted puede poner el imán y los tornillos se van a subir hacia arriba. Entonces eso sucedió con mi esposa, amén, en esa charla con la pala. Entonces, cuando ella fue a buscar el imán de metales para levantar los tornillos, le dije, no, amén, porque levantarás también la basura con ellos. Primero hay que hacer una separación de la basura. Y pues entonces cada creyente venía podrido desde la mollera a la planta de los pies y traíamos mucha basura. Y muchos creyentes que dicen en el rapto, hermano, guardando basura en su corazón, teniendo odio, teniendo envidia, teniendo enojo, hermano, y teniendo toda clase de basura que deben botar. Entonces, lo que el predicador tiene que hacer, lo que los hijos de Dios tienen que hacer, o lo que el Dios Todopoderoso va a hacer, es primero separar la basura. Y a veces a la gente no le gusta que le saquen la basura. Amén, pero el Dios Todopoderoso, hermano, para subirlo en el rapto, y si usted es un imantado con Dios, tiene que sacarle la basura. Y a veces tiene que venir una palabra, es que le raje el cuero, una palabra que lo incomoda a usted, una palabra que no lo hace feliz, hermano, pero dele gracias a Dios que le está sacando la basura. Oh, alabado sea Dios. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces cada creyente viene cargado de basura. Primeramente, mamá y papá le enseñaron que tenía que aplastar a los Gómez, que los González eran inferiores a ellos, que los Bahamonde no valían nada, y que si un Pérez se compraba un carro, ellos vinieron para comprarse un carro mejor. Y ellos fueron enseñados bajo espíritus de envidia. Entonces los Pérez se compraban un carro y González lo miraban y decía, no me gusta el color. Amén, siempre encontraban algo. Amén, ¿por qué? Porque fueron enseñados a ser envidiosos. Amén, fueron enseñados a ser peleadores y fueron enseñados a creerse en mejores que los demás. Y eso es basura. Y con esa basura no te puedes ir en el rapto. Bajo adulterio, bajo robo, bajo fornicación, bajo mentira, no vas a subir en el rapto. Pero si eres metal de Dios, amén, lo que tú necesitas es que Dios saque la basura. Porque lo único que está impidiendo es que tú subas en el rapto de Dios, es que Dios saque la basura. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le damos gracias a Dios, hermano, que el Dios Todopoderoso nos ha traído aquí al culto para barrer la basura que hay en nosotros, para sacar lo que está debajo de la alfombra, para sacar lo que está escondido.
en el fondo del saco. Amén. Dios no quiere que usted deje cositas en el saco. 4 o 5 veces lo he enseñado, amén, como los paperos antiguos, amén, los hombres que trabajaban en papa y tenían que vaciar papa, en los sacos de papa antes pesaban 80 kilos, amén. Luego la gente se puso tan débil que tuvo que llegar a los 50 kilos y ahora están tan débil que tiene que ser 25 kilos. Como la generación se ha debilitado cada vez más. Y yo conocí un hombre, hermano, que no recuerdo su nombre, se echaba 3 sacos de papas de los de 80. Hermano, no sé cómo. Dígame a mí, ese hombre, Talí. Ahora me recordé, le decían el Talí. Ese hombre se ganó en Lo Valledor el premio del hombre que resistió más. Amén. Como Caulicampo. Usted pregúntese cómo Caulicampo resistir tanto con un tronco, pero lo hizo. Hay gente fenómena. Usted dice eso es imposible, pero hay gente que sucede. Yo cuando era joven, mi esposa era una joven, yo trabajaba vendiendo verdura y cosas, y pues entonces yo me echaba 3 cajones de 22 kilos, hermano, y a veces hasta 24 de tomate. Eran unos cajones grandes. Hoy no, tienen que ser de 8 kilos. ¿Ve? Y yo me agachaba un poquito y mi esposa tenía que levantar los 22 kilos y bajar ese, y luego bajar el otro, y luego yo iba a buscar 3 más, porque teníamos que cargar el vehículo con el cual trabajaba. Entonces el cajón no tiene una cosita suave. Amén. El cajón tiene un filo y eran duros. Y había que cargarlo. Y entonces la gente era fuerte. Entonces el Dios Todopoderoso nos ha traído al camino y nos está enseñando cuán débil la gente se está poniendo. Cuando me convertí al Evangelio, hermano, orábamos todas las noches, buscábamos el reino de Dios, con la iglesia de Cerro Navia, con los diáconos íbamos a las montañas, a Laguna Verde, a orar. Con los jóvenes también fui a orar. Hay jóvenes que se acuerdan. Juan, ¿te acuerdas? No sé si hay algún joven aquí que se acuerde. Amén. Fui a orar también con usted. Pues me acuerdo que íbamos a orar y entonces dejaba uno por aquí, el otro a unos 100 metros por allá, el otro a unos 100 metros por allá, el otro por acá. No había en casa, no había nada, todo solo. Y cuando te arrodillaba, la araña, la culebra, cualquier cosa. Y Satán te decía que el diablo te iba a matar y tantas cosas, ¿ves? Éramos creyentes fuertes, leíamos los folletos. Hoy en día hay gente que ya ni ora. Se han puesto tan débiles, ya no se consagran. Vienen a la iglesia, pastor, hazme sentir bien. Predícame un mensaje que me haga sentir que soy un hijo de Dios. Y con toda esa basura allá adentro, pretenden irse en el rapto. Que Dios nos libere a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros. Cada creyente viene cargado, amén, con mucha basura. Amén. Pero si hay en ese creyente un imán, un magnetismo hacia la palabra de Dios, cuando él se tope con la palabra de Dios, él será levantado. Y Jesucristo está sembrado aquí en forma de semilla. Amén, porque Él es la semilla de Dios. Y el Hijo del Hombre vino a sembrar semillas. Y esas semillas cayeron en terrenos preparados por Dios de antemano. Amén, de antemano, antes de la fundación del mundo. Dios puso en usted, hermano, ese óvulo. Amén, para recibir la semilla de Dios. Y quizás algunos estaban en la cárcel, quizás algunos estaban perdidos por allí, amén, en un prostíbulo, quizás en una cantina, quizás en la esquina, como un patotero, como un fumador de cigarrillos, como un vendedor, amén. Pero bendito el día en que Dios hizo contacto. El sol, el sun en inglés, amén, significa sol. El sun, el Hijo, amén, hizo contacto con usted y vivificó la semilla que estaba sembrada en ustedes. Por eso yo creo
que si tú eres simiente de Dios y no cambias aquí, es porque tú te tomaste un espíritu falso. Amén, porque si tú viniste aquí a esta iglesia y viniste aquí al mensaje, amén, cuando la simiente de Dios da en ti, vivifica lo que está sembrado en ti. Y si eres hijo de Dios, hermano, vas a producir de acuerdo a la semilla que eres. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo está sembrado en forma de semilla? Entonces, si no cambias aquí, no cambiará jamás. Amén. Entendemos entonces que el magnetismo, palabra más simple, el imán, ejerce una tremenda atracción sobre los metales. De la misma manera en que Jesucristo el Señor, la palabra de Jesucristo, ejerce en los hijos de Dios una tremenda atracción, porque ellos son creyentes y ellos vienen imantados. Amén. Ellos vienen, hermanos, pegados a ese imán. Amén. Esa fue la gran atracción que sintió Zaqueo cuando Jesús iba a pasar por ahí. Amén. Era la atracción que sintió Rebeca cuando Jesús iba a pasar por allí. Amén. Algo dentro de Zaqueo lo comenzó a poner en desesperación por encontrarse con Jesús. Ahora, él tenía una atracción hacia Jesús para desenmascararlo, amén, para hallarlo culpable, amén, un telepatista o uno que podía meterse en la mente de la gente, amén. Así que la Escritura nos narra, amén, que habiendo entrado Jesús en Jericó, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, que procuraba ver quién era Jesús, amén, pero no podía verlo a causa de la multitud, porque él era pequeño de estatura, y corriendo, amén, delante de él, se subió a un árbol sicomoro. Y entonces Zaqueo quitó todas las imposibilidades que habían en él para que no le dejaban ver a Jesús. Zaqueo entonces se consiguió unos tachos, se subió arriba de los tachos y luego saltó arriba del árbol, y él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Quitó todas las imposibilidades. Y yo creo que un verdadero cristiano, un hijo de Dios, si hay algo que le estorbe, si papá, si mamá, si tío, si abuela, si trabajo de cosas, le impide ver a Jesús, quite esa imposibilidad, porque Jesús es primero que todo. Alabado sea Dios. Entonces Zaqueo, amén, se escondió en un lugar entre unas dos ramas. Amén. El hermano me recordaba, amén, de que Rebeca se había puesto, amén, en la calle Aleluya, con la esquina, amén, esperando que Jesús iba a pasar por allí. Pues entonces yo le dije a ustedes que él se puso en una horcaja, amén, en medio del tronco, tapadito con rama, amén, camuflado como un guerrero, amén, porque quería descubrir al que él pensaba que era su enemigo. Y él estaba escondido en esa caja, amén. Y yo creo en la calle, amén, con la esquina, aleluya. Bendito sea el Señor. Era un buen lugar para encontrarse con Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Jesús venía llegando, hermano, sucedió que un ciego salió al encuentro de él gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y entonces él le dijo: ¿qué quieres? Amén. Que haga que recobre mi vista. Y en ese momento también que venía caminando, hermano, una mujer que tenía un flujo de sangre salió al encuentro de él, aleluya. Digo, si tan solo tocara el vestido de ella, yo seré sana de este azote. Y esta mujer fue y lo tocó, y él dijo: alguien me ha tocado. Y la gente dijo: pero ¿cómo? Si la multitud te aprieta, ¿cómo dices alguien me ha tocado? Él dice: sí, pero es que alguien me ha tocado de una manera diferente. Esta mujer lo tocó al Señor Jesús para ser cambiada. Esta mujer lo tocó a él, hermano, para ser sanada de ese azote que ella tenía, que había ido a los médicos, había gastado todo lo que tenía, había ido a muchas iglesias, había ido a muchos lugares y no había sido sanada. Pero ahora estaba frente al Mesías, al sanador, al Shaddai, al Todopoderoso, y él la sanó para la gloria de Dios. Y estoy dramatizando. Yo creo que Zaqueo ya sentía incomodidad con el tronco, porque no es muy agradable estar acostado en un tronco, a horcaja y escondido. Entonces veía que la gente lo detenía y dijo: bueno, de todas maneras, ya viene, no me va a ver aquí.
Entonces Jesús venía pasando y pasó por debajo del árbol de sicómoro y de pronto se detuvo. Él pensó, si Jesús fuera Dios, sabría que yo estoy aquí arriba. Pero él no sabía que cuando Jesús estaba aquí, él dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando él se dio cuenta de que lo llamó por su nombre, de que él como lo estaba mirando, él sabía que no lo había visto y estaba camuflado en las ramas. Y entonces cuando le dijo su nombre y cuando le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa, el corazón de él fue cambiado inmediatamente. Porque dentro de ese corazón había magnetismo, había un imán, hermano, que se pegó al imán de Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y en el culto pasado le dramaticé qué es lo que hizo cuando él estuvo con él. Amén. Le dijo, mira, todo lo que tengo, los bienes de mi riqueza, lo doy a los pobres. Y si en algo he engañado a alguien, lo doy cuadriplicado. Así creo que fue, ¿no? Entonces Jesús, pero dijo, yo no te estoy pidiendo ofrenda, yo no te estoy pidiendo dinero. Amén. Era necesario posar en tu casa. Pero cuando él se dio cuenta de que ese era el mismo Dios, él pensó que si de alguna manera, siendo un publicano y rico, había hecho algún negocito fraudulento y que era necesario descargarse de la basura delante de Jesús. Y yo creo que todo hombre de Dios y mujer de Dios que se encuentra con Dios, él sabe que es necesario descargarse de la basura delante de él. Oh, aleluya. Porque escúchame bien, tú que estás en internet, amén, tú que estás escuchando mensajes, o cada uno de los que estamos aquí, si tú estás cargado de basura, tú no vas a subir. Tú no vas a encontrarte con Jesús. Tú lo que te has encontrado con un intelectualismo, lo mismo que los fariseos, lo mismo que los saduceos, pero no te has encontrado con el Rey de Reyes. Porque cuando tú te encuentras con el Rey de Reyes y tú sabes que has robado, tú sabes que has mentido, tú sabes que has hecho algo de daño, tú tratas de reparar eso. Y si ya han pasado muchos años y no lo puedes reparar, tú vas delante de Dios y te golpeas tu pecho diciendo, Padre, perdóname de ese pecado que no tengo cómo restaurarlo, pero tú eres Dios para perdonarlo. Y el Dios de los cielos pone esa sangre bendita que lava y limpia de todo pecado al pecador que invocare por la fe. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Fíjense, el hombre más grande de toda la historia, el más grande de toda la tierra. Hemos tenido a Moisés, hemos tenido grandes hombres, pero ningún hombre tan grande como el Señor Jesús. Amén, porque Él dejó la gloria, Él dejó todo lo que era, es por venir a ser carne, es para pagar el precio por usted y por mí. El más grande de toda la tierra, amén, iba pasando por allí y se encontró en la ciudad más baja que existía en toda la tierra, con el hombre más pequeño que había en la tierra. Y el hombre más grande tuvo que mirarlo hacia arriba. Amén. Eso muestra la humildad de Jesús. Amén. Él siempre mira a los hombres de abajo hacia arriba. Bendito sea el Señor. Cuando Dios lo encontró a usted, Él lo miró hacia arriba. Él sabía que usted era una perla de gran precio. Él sabía que usted era carísimo. Él sabía que había dado la sangre poderosa por usted y lo miró hacia arriba como algo de gran precio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, creyente, una simiente de Dios es atraído por la palabra. Siempre la palabra ejerce una atracción sobre la simiente de Dios. La simiente de Dios puede estar muy tranquila, amén, pero cuando pasa el Dios Todopoderoso, hermano, eso la pone inquieta. Lo desafío, amén, o lo reto a que usted tome un imán y agarre y ponga un clavo y lo ponga así un poquito lejos de él y le pone por la cabeza el clavo y la cabeza ir dando la vuelta y usted se va acá
No sé si alguna vez lo ha hecho, pero hágalo. Hágalo. Y entonces, por ejemplo, usted iba para allá y vino el Señor y lo agarró y lo movió para acá. Pero usted y yo no estábamos todavía tan imantados. Pero a medida que vinimos a los cultos, palabra sobre palabra, línea sobre línea, amén, reglón tras reglón, comenzamos a ser imantados. Hasta que de repente el clavo, dependiendo del imán, salta hacia allá. Si es un predicador, amén, puede saltar despacio. Amén, si es una persona con un oficio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, va a saltar también. Pero si es el Señor Jesucristo, hermano, no importa lo que lo esté sujetando, eso saldrá allí. ¿Dicen amén? Entonces, ahora, los que no son simientes pueden creer cualquier cosa. Pueden creer cualquier profeta. Pueden creer cualquier evangelio. Amén, porque no son simientes de Dios. Porque si son simientes de Dios, ellos descubrirán lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Entonces Rebeca, la esposa de Zaqueo, fue atraída por la palabra. Y Rebeca sabía que Zaqueo estaba envuelto en vanidad. Entonces todos aquellos que no son simientes de Dios están envueltos en cualquier cosa y nunca son atraídos por la palabra. Ellos no son simientes de Dios, son atraídos por los negocios. Ellos no son simientes de Dios, son atraídos por las mujeres. Ellos no son simientes de Dios, son atraídos por el pecado. Amén, por cualquier basura, por cualquier cosa, lo atrae eso a ellos. Bendito sea el Señor. Pero Rebeca, amén, sabía que este hombre era simiente de Dios, porque algo le sucedía a él cuando ella le hablaba de este hombre. Amén. Entonces, cuando este hombre oyó en la palabra de Dios, Zaqueo desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces, este Zaqueo reconoció que ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios. Entonces fíjense ustedes también en la crucifixión, amén, cuando el Señor Jesús caminó ese camino de la calavera hasta llegar allí al Calvario, amén, él tenía dos bandidos allí en la cruz. Alguien dice, tenía un bandido bueno y un bandido malo. Amén, no existe bandido bueno ni bandido malo. Amén. Usted dice, no, es que ahí hay un bandido bueno que cuando me puso la pistola me dijo, ya usted váyase. Amén. No era que el bandido fuera bueno, el bandido era bandido. Lo que sucedió que Dios le tocó el corazón para dejarte ir. Amén, porque todo depende del Señor. Entonces no existe bandido bueno y ni existe bandido malo. Amén, bandidos son bandidos y ambos estaban en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense entonces, amén, en esa crucifixión estaban estos dos bandidos. Uno de ellos era simiente de Dios y estaban allí para ser ejecutados. Pero había uno allí, amén, que sintió una tremenda atracción por Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El legalista dice, ¿cómo puede ser posible? Él no puede subir porque él no fue bautizado. Amén. Y ya no se ha bautizado. Él no puede aceptar el nombre del Señor Jesús. Él no era la esposa de Jesús. Y argumenta, igualmente, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Pero el Señor Jesús no le dijo, bájate de la cruz, anda, bautízate primero y después te llevo en el rapto. Amén. Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él sabía, hermano John, que era simiente de Dios. Y la simiente de Dios fue atraída, amén, por el Señor Jesús. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también quiero que observemos al otro ladrón, amén, porque quizás su nombre puede estar allí. Amén, porque si estos, amén, estaban en las mismas condiciones, amén, ¿por qué en este hombre, en este otro bandido, no se manifestó Dios de igual manera que en el que le reconoció a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Es porque la simiente verdadera que estaba en ese vaso frágil brotó en el momento en que se cruzó con la palabra. Brotó en ese momento es que estaban ambos, la palabra y él en la cruz. Bendito sea el Señor. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Entonces ese que estaba allí era una oveja descarriada, pero oyó la voz de Dios en el momento de su muerte y Dios lo rescató. ¿Dicen amén? Entonces el Dios Todopoderoso ha hablado en todas las edades. Él ha tenido un mensajero para cada edad. Pero solamente la simiente de Dios, sus ovejas, pueden reconocer la palabra para su hora. Y nosotros le damos gracias a Dios que estamos reconociendo la palabra para nuestra hora. Oh, aleluya. ¿Dicen amén? Entonces ahora, hermano Jonathan, Dios habiéndonos hablado de muchas maneras, de muchas formas, hablándonos por los profetas, ahora nos está hablando por medio de su Hijo. Y le damos gracias a Dios, hermana Francis, de que Dios nos esté hablando. Porque ¿qué sería de nosotros si Dios nos mirara indiferente? Si Dios nos dejara sin doctrina, si Dios nos dejara como bastardos. Y yo creo que estaríamos llorando, estaríamos gritando, estaríamos desesperando, porque somos hijos de Dios. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces no importa la condición de la tierra. Amén, cuando una persona ha sido, amén, una verdadera instrumentalidad de Dios. Hermano, y cuando instrumentalidad de Dios habla la palabra, amén, él reconoce la palabra. Y este hombre sigue la palabra. Y Zaqueo era simiente de Dios, es que fue atraído por la palabra. Entonces no importa en las condiciones de la tierra, no importa en donde se encuentre esa semilla palabra de Dios, ella va a germinar. Ella va a salir a vida. Amén. Y cuando el sol comienza a calentar esa roca, la simiente que está debajo de la tierra de esa roca, ella no se molesta, ella no se enoja, no se enfada, es porque el sol está pegando en esa roca y la está calentando. Ella se goza, ella se alegra. Amén. Porque eso es precisamente lo que la semilla estaba esperando, que el sol diera en la simiente. Amén. Porque la semilla necesita el agua y el sol para poder madurar. Oh, aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Ahora cuando el sol calienta esta roca, amén, la roca está feliz. Y cuando baja la palabra en forma fuerte, en forma dura, amén, la semilla de Dios no se levanta de la silla y sale para afuera. La semilla de Dios se queda allí esperando. Amén, como el profeta de Dios le decía a aquellos que estaban en el teléfono, decían no corten, espera hasta que termine. Amén, porque el Dios Todopoderoso, hermano, en la encrucijada nos mete por caminos muy angostos, por caminos muy oscuros. Amén, pero dele gracias a Dios que hay un hombre que puede encender la luz. Aleluya, dicen amén. Ahora cuando baja la palabra en forma fuerte y dura, la palabra corta, amén, porque es como una espada, es de dos filos, cortando que toda carne superflua de nosotros. Amén, los que no son simiente se escandalizan con la palabra, se ofenden con la palabra. Amén, pero la simiente de Dios se goza con la palabra, porque es la palabra la que ella necesita para aparejarse, para subir en el rapto. Dicen amén los que aman a Dios. ¿Se sienten bien todavía? Entonces, la simiente que recibe el sol, el hijo, inglés sun, amén, el sol la hace brotar. La simiente sabe que es el fuego quemando la escoria. Quema la cáscara, la revienta y la cáscara muere y luego hace brotar el germen que estaba allí en el abrojo, en el forro. La simiente sabe que el calor de la atmósfera es vida para ella. Y no importa cuán asfixiante, no importa que eso la haga morir, ella quiere eso porque la vida que está dentro de ese forro va a producir al original. Entonces, una simiente que teniendo el Espíritu Santo, él no puede negar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el testimonio del Espíritu. Y una persona que pueda recibir la palabra y luego recibir el Espíritu Santo, porque si es simiente, recibirá la palabra y prosigue él hasta recibir el Espíritu Santo de Dios. Así que le damos gracias a Dios que estamos en el camino para que la totalidad del Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas. Ahora, puesto que el Espíritu Santo confirmará si usted es simiente o no es simiente.
Porque puede ser que usted sea que miente y no sea simiente. Y hay una diferencia muy grande entre mentir y entre ser simiente. Así que, ¿qué es usted? ¿Miente o simiente? Yo le doy gracias a Dios que por fe creo ser simiente. Entonces quiero que noten esto. Existen cristianos en la iglesia que son manufacturados, los cuales están en la iglesia aparentando creer. Pero cuando ven la primera cosita floja, cuando ven la primera cosa que les incomoda, muestran los cabos, amén, revientan y se van. ¿Por qué? Porque son manufacturados que están en la iglesia aparentando creer. Pero esta clase de gente nunca llegarán a recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, creyente, espero que lo que yo te digo ahora no te desanime, sino que te ayude. Porque existen tres clases de creyentes. Fíjese en los manufacturados. Ellos llegan al punto de llorar, llegan al punto de gritar, amén, y aún reciben poder y también echan algunos demonios fuera, amén, como lo hizo Judas en la comisión de los 70, pero no tienen su nombre en el libro de la vida. Amén, porque las batallas lo vuelven atrás y ellos niegan la palabra. Entonces, hermano, damos gracias a Dios porque Dios prometió para nosotros, hermano, el Espíritu Santo. Efesios 4:11, lo cual dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no te convierte a ti en una simiente. Amén. El bautismo del Espíritu Santo no te convierte en una simiente de Dios, sino que confirma de que tú eras simiente de Dios. Porque los hijos de Dios somos hijos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el Espíritu Santo en una calle, en un almacén, en una feria, en un micro o en un avión o en un país está contigo, confirma que tú eres hijo de Dios. Porque no somos hijos de Dios ahora, siempre hemos sido hijos de Dios. Entonces no importa lo que ustedes hayan hecho. No importa lo que hayan sido. Quizá usted dice: hermano, yo soy el más grande bandido. Amén. Dios se especializa en bandidos. No importa que usted diga: yo soy el más grande pecador. Dios se especializa en pecadores. Amén. No importa que usted diga: es que yo no merezco estar en medio de ustedes. Amén. Pero Dios se especializa en esa clase de gente. Tenemos una mujer que se llamaba Rahab. Amén, y era una ramera. Amén, y esta ramera, hermano, había oído del Señor Jesús. Y cuando ella oyó del Señor Jesús, hermano, ella estaba inquieta porque ella tenía un imán que lo atraía a Jesús. Y un día vinieron unos espías y ella hizo contacto con ellos y sabía que estos hombres venían imantados, amén, de la misma manera que Josué y de la misma manera que el Dios Todopoderoso. Y entonces ella le prestó ayuda a ellos, amén, y dice la Escritura que ella era una ramera, amén, y Dios puso un cordón de grana para que esta ramera fuera salva. Ese cordón de grana representa la sangre del Señor Jesucristo, y Dios lo pone para cualquier ramera, para cualquier pecador, para cualquier ladrón, para cualquier sinvergüenza, porque la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado al pecador que invocare por la fe. Y esta mujer aceptó a Jesús, y la Escritura nos dice que ella después se casó con un general. Una pecadora, una sucia, una cochina, se casó con un general. Es que ella ahora, cuando conoció al general, ella no era sucia, ya no era cochina, ya no era, hermano, inmunda. Ella era una lavada por la sangre del Cordero. Y cuando la sangre del Cordero la lava usted, lo lava usted, le limpia de todo pecado. Y la deja limpia, la deja pura, como si nunca hubiera pecado. Pero, porque una virgen, ¿qué es? Una virgen es un himen que está allí. Amén, nada más que eso. Amén. Pero la verdadera virginidad, la verdadera castidad, la verdadera pureza está en la transformación del corazón, de ese corazón, de esa alma que hace Dios por ella. Bendito sea el Señor. Y yo creo que existen 10 vírgenes, amén, como un número insensata, y 10 vírgenes prudentes. Y yo creo que nosotros, hermanos, quizás éramos inmundos, quizás no llegamos puros delante de Dios,
Hermano, pero Dios nos ha hecho en el alma vírgenes prudentes. Y le damos gracias a Dios. Aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces no importa lo que usted haya hecho. Dios dice Él lo santifico por la palabra. Y Dios no dio poder sobre los espíritus inmundos. Sobre ese espíritu inmundo que le decía roba y usted tenía que hacerlo. Bebe y tú tenías que beber. Pero Dios te dio poder a ti, amén, sobre los espíritus inmundos. Y dice la Escritura, yo los santifico por la palabra. Así que no importa si los vecinos, amén, o si la gente me ve como un sucio, me ve como un pecador. Él dijo, yo los santifico por la palabra. Así que yo soy santo por la palabra de Dios. Y usted es un santo por la palabra de Dios. Mensaje de acusación, 7 de julio de 1963. Allí nos habla de María Magdalena. Y nos dice que ella tenía 7 demonios. Amén. Yo un día prediqué acerca de los 7 demonios de María Magdalena. Enumeré a cada uno de los 7 demonios que tenía María Magdalena. Y si alguno encuentra la nota, amén, del profeta en donde descifra los 7 demonios, háganmela traer, porque yo prediqué y yo sé que el profeta habla de los 7 demonios de María Magdalena. Yo quería saber cuáles eran esos y Dios me metió en esos 7 demonios de María Magdalena hasta que los encontré. Amén, pero aquí el profeta nos habla de que esta tenía 7 demonios, amén, y ella era una bailarina. Amén, ella tenía un demonio para bailar. Amén, pero los demonios son no solo bailar. Amén, los 7 demonios tienen otra cosa, pero yo estoy leyendo lo que dice aquí. Ella es una bailarina que se desnudaba en la calle, tal como lo hacen las mujeres modernas de hoy en día. Usted me dice, hermano Carlos, yo no he visto ninguna mujer desnuda en la calle, pero yo sí en Nueva York. Amén, me tocó la ocasión cuando estuve con mi esposa, amén, y andaban 2 mujeres desnudas, amén, pintadas, y yo quise ver, amén, con mi esposa si verdaderamente estaban desnudas, porque la pintura me impedía ver si estaban desnudas o no. Y entonces me acerqué lo más que pude, porque usted podía quizás abrazarla, podía sacar una foto si quería, pero yo no me iba a sacar una foto con una mujer desnuda. Pero fui con mi esposa y nos acercamos y sí, se veían las partes de abajo, se veía todo, amén, porque las mujeres estaban desnudas. Y la gracia era, amén, digo yo, la desgracia, amén, era de que ellas tomaban a un turista, amén, se sacaban con el turista la foto desnuda, la policía los miraba y la gente los miraba y todos felices. Pero no vaya a ponerse a predicar a alguien el evangelio allí, porque se lo llevan preso. Pero sin embargo, allí estaban desnudas en la calle. Y luego que el turista, entonces el turista tenía que sacar un billete de a 10, un billete de a 5, un billete de a 50 o uno de a 100, dependiendo del turista, amén, y del valor que era la plata para él. Porque hay gente que el dinero no significa nada para ellos. Pues entonces, hermano, yo vi con mis ojos en mujeres desnudas. Usted me dice, ¿en Chile? No, en Nueva York. Amén. ¿En algún otro lugar? Bueno, quiero decirle que yo una vez cuando oré con Dios, le dije, Señor, te doy gracias, porque la única parte que no me metí fue un café con sed. ¿Con sed? ¿Cómo se llama? Café con sed. ¿Qué significa? ¿Con sed? Ya. Y yo nunca me metí. Y yo veía eso, allí fuego en llama, mujeres. Y ya era cristiano cuando salió eso. Entonces, la única cosa que le dije, Señor, lo único que no me metió, amén, en eso. Y la verdad que existen lugares, desnudismo y tantas cosas. Y el profeta habla en la calle y yo lo confirmo que allá en la calle. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, le damos gracias a Dios de que Dios nos ha sacado allí. Amén. Este Espíritu Santo, hermano, comenzó a hacer una obra en esta bailarina que se desnudaba en la calle, tal como hacen las mujeres modernas de hoy en día. ¿Y por qué lo hacen? Dice, porque han rechazado el evangelio que los hace ser una gente diferente, o un pueblo diferente, o vivir de una manera diferente. Y nosotros sabemos que existen en el púlpito ministros
que están tolerando esas cosas es por un boleto de comida. Yo les conté a ustedes que en una ocasión, muchos años atrás, no lo digo como crítica, había un pastor pentecostal, amén, que oraba por las mujeres que iban a prostituirse. Él oraba para que no se fueran presas, para que no le salieran hombres enfermos y la enfermaran a ella, y las mujeres venían y le diezmaban y le daban dinero a ese hombre. Eso sucedió en San Antonio. Soy testigo de una verdad. He visto esto debajo del sol. Amén. Y yo encuentro que no existe nada más sucio que un hombre tan bajo pueda estar haciendo eso. Entonces, ministros en el púlpito están tolerando cosas por un boleto de comida o por una posición social en algún credo. Yo pertenezco a tal y tal, liberando a la gente, amén, a una carrera enloquecida, como estaba esta mujer llamada María Magdalena, cambiando estos hombres el poder de Dios por la educación. Amén, el mismo poder de Dios que sacó a la bailarina de la calle, ese poder está aquí en medio de nosotros. Y ese poder está aquí para hacerle poner su ropa. Y para hacerla comportarse a usted como una dama. Cuando una cristiana se ha topado con Dios, ella en bromas extrañas ya se sonroja. Amén, ya siente vergüenza. En Venezuela dirían, siente pena. Amén, pena, vergüenza. Amén. ¿Por qué? Porque ella se ha encontrado con Dios. Y estas mujeres hacen toda esa clase de cosas porque condenaron a aquel poder crucificando al hombre que lo tenía en el Calvario. Y hoy mismo el Evangelio del Espíritu Santo puede tomar a una bailarina vulgar y hacerla que se vista como una dama. Amén. Pero cuando Jesús le habló y le dijo a ella, se limpia, amén, todo eso que tenía ella, la dejó. Él vino a ser, dice el profeta, una nueva persona. Ya no era tan bonita, amén, en su manera de verse, amén, porque sino que ella ahora se envolvió de un manto de mansedumbre y la gentileza y siguió al maestro. Ella lo amaba. Ven ustedes, María Magdalena venía magnetizada, amén, a verlo a él. Amén, esa marca de Dios es inconfundible. Amén, no es un asunto de creer en el Evangelio, no es un asunto de hablar lengua, de venir a la iglesia, decir soy cristiano, citar al profeta, citar el mensaje, hablar tantas cosas. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Amén, no es solo manifestar los dones, sino es un hecho de morir a sí mismo. Amén, para que pueda el tal podrirse, la tal podrirse y brotar y manifestar la vida de Dios, la simiente de Dios que Dios puso en ese individuo antes de la fundación del mundo. Antes que existiera una molécula, Dios ya había puesto en ti la semilla de Dios. Cuando tú cruzaste el pecado, amén, cuando pasaste en la atmósfera del globo terráqueo y fuiste metido en un vientre en donde Dios no te pidió permiso, cuando tú estabas allí, tú ya traías el gene predestinado. Tú traías el ticket del chino. Tú traías la simiente de Dios allí porque Dios la puso en ti antes de la fundación del mundo. Lo único que necesitábamos era que encontrarnos en el cruce de camino con aquel que la podía vivificar. Así que le damos gracias a Dios. En esta mujer sucedió algo tremendo, que la sacó de ser una vulgar bailarina y la comenzó a hacerla vestir como una dama. Amén. Y cuando ustedes llegan a la presencia de Dios, algo sucede. La vida suya cambia porque es Dios que lo cambia. Usted ya no puede ser más el mismo hombre o la misma mujer, porque usted se ha encontrado con Dios en la presencia, amén, con Cristo en la presencia de Dios. Así que Dios ha expulsado de su vida 7 demonios. Amén, uno de ellos es orgullo y otro es envidia. Y busqué mucho, créame que busqué mucho. Tuve mucho buscando los otros 5 demonios, amén, pero no lo encontré. Y yo sabía que había predicado eso, pero tengo que haberlo tenido, amén, cuando todavía no estábamos en una era de cibernética, amén, sino que en una era de escribir.
¿Está por allí, hermano Paulo? Amén, sería una gran bendición. Amén, encontrar la cita y decírselo a los hermanos, porque me gustaría hablar más de eso. No ahora, pero ya. En 2/3 de María Madre, orgullo, jactancia, inmundicia, depravación, vulgaridad. Ay, ay, ay. Aquí están entonces, ¿ves? María Magdalena, orgullo, jactancia. Lo que tengo en esta cita aquí, que solamente no podía hablar de los 7 demonios. Amén, imaginándome. Amén, gente importante. Amén, inmundicia, depravación, vulgaridad, emulación y contienda. Yo tuve que estudiar esa vez yo la palabra emulación. Gracias, hermano Pablo. Guárdame la cita en el lugar que está, el párrafo 63, no sé qué mensaje. Pregunta y respuesta, ya, guárdemela bien, grábemela, porque voy a entrar allí a picar eso si Dios quiere. Para el jueves, si no, Dios sabe lo que hace. Entonces, esta mujercita, hermano, había sido cambiada. Amén, comenzó a comportarse como una dama. Ella ahora era una cristiana. Amén, y ella ahora tenía un cambio de vida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Jesús le dijo a ella se limpia, él vino a ser una nueva persona. Ya no se sentía más bonita que las demás. Amén, ya no se sentía mejor que otras. Amén, porque esa es la marca inconfundible de los que son cambiados. Dios lo hace sencillo, Dios lo hace humildes. Amén, no es asunto solamente de hablar lengua, manifestar dones de espíritu, sino el hecho de morir a sí mismo, de podrirse y brotar y manifestar la vida o la simiente de Dios que Dios ha puesto en ese individuo. Amén, los frutos probarán de qué naturaleza es lo que está sembrado en usted. Amén, lo que está sembrado en su corazón, si eso es de Dios, mostrará amor, paz, longanimidad, amén, y mostrará los frutos del Espíritu. Amén, si no, odio, enojo, malicia, amén, los frutos de la carne. Mostrará la simiente misma que estuvo en el grano original, lo cual es Cristo. Entonces, cuando eso brota, produce exactamente el fruto como lo estuvo en Cristo, y la simiente de Dios es atraída por la palabra porque Él es una simiente palabra. Antes no sabía que era simiente palabra, pero ahora eso le fue vivificado. El que es simiente de Dios es atraído por Dios, porque Él tiene un abismo, un imán, amén, un abismo que llama a otro abismo. Y cuando se encuentran en el cruce camino, esos abismos son respondidos. Entonces la simiente de Dios es semejante a un imán, porque es del mismo material, es de la misma naturaleza. Es como la gran atracción que existió Zaqueo cuando pasaba por Jericó. Algo poderoso fue atraído en él hacia Jesús. Jehová Jireh dice: yo estoy pensando tocante a otro gran imán, aleluya, el Hijo de Dios que está allá en la gloria. Y un día habrá un estruendo como un viento que soplará, y ahí Él vendrá. Y todos esos que estén magnetizados, todos esos que tengan el Espíritu de Dios magnetizado a su espíritu, subirán para encontrarse con Él en el aire. Amén. Esos que están encadenados al pecado, amén. Esos que son miembros de iglesia, esos que son aluminio, que son de otro material, nunca lo lograrán. Y nosotros, porque nosotros seremos moldeados a la imagen de Él. Dios, oh hermano, ¿qué día será? Guarda mi alma, dice el profeta, magnetizada, Señor, con el Espíritu Santo por encima de todas las cosas. Así que dele gracias a Dios, hermano, porque usted está magnetizado al Espíritu Santo y no magnetizado a las cosas del mundo. Porque si usted estuviera magnetizado a las cosas del mundo, usted estuviera viviendo en el pecado, usted está viviendo en el lodosar, y usted estaría alejado de la ciudadanía de Dios. Pero como usted está, hermano, magnetizado al Espíritu Santo de Dios, ahora en Cristo Jesús, usted ha sido hecho cercano por la sangre de Jesucristo. Oh, mensaje testigo 3 de marzo de 1954. Yo dije, estoy pensando hoy, mientras que estoy parado aquí, en un gran imán allá en los cielos. Eso es correcto. O vaya, yo dije, ¿qué hizo que algunas de esas virutas se fueran y las otras no se fueran? Es que algunas virutas eran de aluminio y no estaban imanadas, no estaban imanadas. Y yo dije, ¿y qué pasó con ese pedazo de hierro que sí es hierro y por qué no se fue? Él dijo, pero fíjate, si tú puedes fijarte, está atornillado a un perno. Yo dije, oh, aleluya.
Y dijo, ¿qué pasa? Y yo dije, solamente aquellos que están martirizados por medio de su nacimiento, el poder de su resurrección, amén, irán a encontrarse con él en el aire. Entonces usted dice, oh, yo doy gracias a Dios porque soy un clavo, estoy pegado aquí en esta tabla, espero un día de esto, cuando el imán pase, yo voy a salir de la tabla. No, señor, usted está pegado a la tabla, y si usted está pegado a algo, usted va a quedarse. Así que suéltese de todo pecado, suéltese de toda cosa, de todo enredo, de todo lo que lo tiene atado a este mundo, y conéctese al Dios Todopoderoso. Y cuando Él venga un día de esto, volaremos como palomas al palomar. ¡Oh, aleluya! Uno de estos días serán magnetizados como testigos de su poder y su resurrección, cuando estos viejos cuerpos mortales sean llevados a la cúpula de la palabra de Dios y moldeados de lo mortal a lo inmortal. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo, un cuerpo glorioso. Y le veremos a Él tal como Él es. ¿Por qué? Como un testigo magnetizado con la resurrección. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, pone la vida de resurrección en un hombre, Él es testigo de la resurrección. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que la ha pasado de muerte a vida. Oh, aleluya. Ahora, volviendo a Zaqueo, él sintió un desespero por encontrarse con el Señor. Y él tenía un poquito de orgullo. Y sabemos que su esposa Rebeca era una creyente, amén, cerrando, amén, había recibido revelación de que Jesús era la palabra encarnada. Y ella testificaba, y Zaqueo, amén, le decía a Zaqueo de quién era Jesús. Y entonces Zaqueo sentía cierta atracción por este hombre llamado Jesús. Zaqueo había ido a la calle para verlo a él, pues él no creía que era un profeta. Entonces dijo, yo le daré una buena mirada. Y entonces se subió a un sicomoro, amén, dice, ya sé lo que haré, amén, y ya sé lo que haré, me voy a disfrazar para que él no me pueda ver. De todas maneras, yo soy un hombre de pequeña estatura, amén, yo no puedo verlo allá, estando en la multitud, así que me subiré a ese árbol. Y Zaqueo fue allí, amén, donde se unen las ramas, se sentó en esas ramas. Ese es un buen lugar para sentarse a estudiar el asunto. Escóndase en esas buenas ramas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las edades, en los sellos, escóndase ahí, porque ese es un buen lugar para encontrarse, para sentarse a estudiar el asunto. Allí es donde dos caminos se encuentran con el suyo y el de Dios. Es una buena cosa pensarlo bien. Así que él dijo, ya sé. Él debe haber sido un profeta, él pudiera haber sido, es posiblemente que yo pudiera haber estado equivocado, así que sé lo que haré. Le daré una buena mirada y lo conoceré y sabré quién es. Entonces, tomando hojas de higuera, me disfrazaré alrededor de él. Me voy a disfrazar, amén, para que de ninguna manera él pueda verme. Y yo lo estaré observando mientras él pasa. Y si él no me cuadra bien como una persona correcta, yo le voy a hablarle bien clarito y le voy a hablarle sin rodeo, sentado aquí arriba de este árbol. Así que él tenía la hoja puesta, amén, él ahora podía verlo, y Jesús pasó directamente de él, se detuvo y repito, y le dijo, Zaqueo, bájate, hoy voy a tu casa para comer. Eso lo resolvió para mí. Él sabía que él estaba allá arriba. Él conocía mi nombre. Él sabía todo lo que yo era. Eso lo resolvió. Esa fue la señal del Mesías para mí. Sí, Señor. Pero sabemos que el Mesías debía de hacer eso. ¿Qué tiempo tremendo fue eso? Amén. Y nosotros le recordamos, debe haber sido un tiempo maravilloso. Una reunión de testimonio estaba aconteciendo con los discípulos allá en el mar. Entonces estaban sentados y Pedro estaba diciendo, yo estaba en lo mejor pescando pescado, y cuando él vino me habló, amén, hijo de Jonás, amén, y me llamó Simón, hijo de Jonás, y dijo cómo sabía el nombre y sabía de quién era. Pues entonces yo me di cuenta que había algo precioso en él. Dejé mis redes y lo seguí. Natanael estaba orando y le dijeron que había un hombre llamado Jesús, y él dijo, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Y cuando él fue para allí, dijo, maestro, aleluya. Él reconoció que él era el rabí. Oh, aleluya.
Y mucha gente estaba imantada, pero no muy imantada. Amén, diciéndole, sabemos que cuando Él venga hará estas cosas que tú estás haciendo. Amén, pero aquellos que conocían a Jesús, que conocieron a Jesús, ellos se imantaron y se convirtieron en cristianos, seguidores de Jesús. Aleluya. Entonces ellos estaban dando testimonio de Jesucristo. Debe haber sido en la oscuridad de la noche, allá en alguna parte del norte, que Satanás debe haberse asomado por la colina y miró hacia abajo y observó el testimonio de la reunión de testimonio que tenían los discípulos estando en la barca. Entonces él se enojó, se enfureció y agarró entonces, hermano, comenzó a levantar, hermano, el demonio, amén, en el mar de ola, para tragarse a los discípulos que estaban testificando de los milagros del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces el diablo se dio cuenta de que esa gente estaba hablando de alguien ahora. Y de repente, cuando estaba todo mal allí, apareció él. Ellos pensaron que era un fantasma, aleluya. Y no era un fantasma. Si eres tú, deja que yo vaya allí. Imagínense, él llegó y comenzó a caminar por el agua. Pero tan pronto vio las olas, incredulidad entró sobre él y comenzó a ahogarse. Y cuando se comenzó a ahogar, él era simiente de Dios. Y él le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó y lo levantó. Alabado sea Dios. Qué maravilloso. Oh, cada alma. Amén, cada alma. Amén, que está magnetizada a él, subirá a él, a su encuentro con él en el aire. Allí estará esa resurrección, es para vivir con él. Será llevada allá. Y estos viejos cuerpos los cuales vivimos, o incluso como lo tenemos ahora, que se están envejeciendo, se están arrugando, se están encorvando, serán soltados allá en el calderero de polvo. Amén. Y serán moldeados de nuevo, hechos a la semejanza de su propio cuerpo glorioso. Es la resurrección final cuando él venga de nuevo. Y yo dije, bueno, hay mucha gente que no está magnetizada. Hay mucha gente que está atornillada a ciertas circunstancias. Y dicen, yo no puedo, quisiera ser un cristiano, es que no puedo hacerlo, es demasiado el precio que yo debo pagar. ¿Qué pensará mi sacerdote, mi rabino, de que yo deje la iglesia por buscar esta clase de cosas? Hermano, a menos que ese corazón sea cambiado, a menos que esa alma esté magnetizada allí con el Dios, con el Espíritu Santo, cuando Jesús venga, usted se va a quedar en la tierra y se quedará solo. Recuerden, habrá una resurrección una de estas mañanas, y solo los que están muertos en Cristo, los que están magnetizados, Dios los atraerá con él. Oh, aleluya. Demos gloria. Oh, aleluya. Amén. Oh, aleluya. Demos gloria. Y bautizanos con tu poder. Oh,